Y así ¿cómo se llama? En breve podemos decir resumidamente que proporcionalidad es la relación que existe entre dos cantidades. Siempre existe una relación entre dos cantidades. Ustedes ven esa relación entre dos situaciones o dos cantidades y vemos que existe una proporcionalidad. Vamos a ver un ejemplo ahorita, pero hay proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. Por ejemplo, la directa dice ahí que es cuando una cantidad sube y la otra también. Entonces, si una cantidad sube, la otra también tiene que subir. Por ejemplo, si tengo 1 kilo de naranjas y cuesta 5 pesos, al subir la cantidad de los kilos de las naranjas, obviamente va a subir el precio. Es decir, sube la cantidad de naranjas que quiero comprar, va a subir el precio que voy a pagar. Y la inversa sucede lo contrario, la misma palabra lo dice, inversa. Mientras una sube, una magnitud está subiendo, la otra va a estar disminuyendo. Por ejemplo, si el día de hoy nos pidieran al grupo de segundo H que fueran a sanitizar ahí las instalaciones de la secundaria, digamos, si va todo el grupo, son 30 alumnos, con 30 alumnos acabamos de hacer eso en 1 hora. Pero si en lugar de 30 alumnos van nada más 15, ¿qué va a suceder? Va a aumentar el tiempo, va a disminuir el tiempo. Al ser menos personas, nos vamos a tardar más, entonces va a subir el tiempo. Entonces podemos decir ahí que es una proporcionalidad inversa. Tenemos 30 personas, se tardan 1 hora. Pero si disminuyen las personas, obviamente el tiempo va a subir. Entonces se fijan que baja una magnitud y sube la otra. Entonces, ¿vieron esos dos tipos de proporcionalidad? Ahorita vamos a ver algunos aspectos importantes de esto de la proporcionalidad. Entonces, siendo el tema ese, resolver problemas de proporcionalidad directa, vamos a empezar con este problema que está muy, muy sencillo. Y la idea es que esté sencillo para poder entender la esencia de esto de, de la proporcionalidad. Tenemos, por ejemplo, aquí el retrato que tiene 80 centímetros y 50 centímetros y dice que hubo una reproducción y si las medidas del largo y el ancho deben ser proporcionales, o sea, ¿cuál es la medida que va aquí? Entonces, que deben crecer en la misma proporción, es decir, para acá creció 100, digo, hasta 100. Entonces, cuando no es proporcional y crece en otra proporción, ¿qué pasa con la imagen, por ejemplo? Siempre se extiende y se ve diferente a la original. Entonces, miren, podemos hacer, ya está creciendo. Entonces, esto es lo que ocurre cuando no crece proporcionalmente. Entonces, lo primero que tenemos que ver es tomar en cuenta, por ejemplo, de 50 creció hasta 100. Lo importante aquí, siempre tomen en cuenta que lo importante no es la cantidad de centímetros que aumentó. Por ejemplo, muchos podrían pensar, bueno, aumentó 50 centímetros, entonces 80 le aumento también 50, pero eso no es lo que tenemos que ver, lo importante es ver la cantidad de veces que 50 aumentó, cuántas veces aumentó 50. Entonces hay dos formas, una, podremos agarrar el 100 y decir, bueno, el 100 entre 50, es decir, el nuevo valor entre el valor anterior para ver cuántas veces creció. Bueno, 100 entre 50 son 2. La otra forma, que es igual, pero nada más lo estamos interpretando de otra forma, es 50 por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé 100. ¿Por cuánto tendría que multiplicarlo? Por 2. 50 por 2, 100. Entonces, este es mi factor de proporcionalidad. Este es el número que a mí me interesa. Aquí está el nombre. Factor de proporcionalidad. Ese para mí es el que me interesa. Con ese factor yo lo voy a hacer todo lo demás de todas las demás medidas. Aquí, por ejemplo, nada más me falta una medida. 80. 80 entonces también creció en la misma proporción. Debió haber crecido el doble. Si también creció el doble porque va a crecer en la misma proporción o es necesario que crezca en la misma proporción, ¿cuánto estaría en el recuadro faltante? ¿Cuánto mediría la medida del lado de la altura del retrato? Díganme ustedes, ¿cuál sería la medida? ¿Nadie? Sería 100 por 100 por 160.
No, sería nada más 160. Acuérdense. Ah, Lo único que pasó fue que el 50 aumentó el doble. 50 por 2, 100. Entonces el 80 también aumentó el doble. 80 por 2, 160. Pero ¿de dónde sacamos este 2? De dividir 100 entre 50. Esto es lo que me importa a mí siempre es sacar el factor de proporcionalidad, es decir, cuántas veces creció el lado. Entonces, sabiendo cuántas veces creció, pues con eso todos los lados crecen en la misma proporción. 50 por 2, 80 por 2. Unos podrán decir, profe, yo lo saqué de otra forma y bien fácil. Recuerden que aquí lo importante es poder entender sobre todo este factor de proporcionalidad de dónde está saliendo. Me voy a ir a esta figura, que por ejemplo aquí tenemos una figura que tiene varios lados que pueden tener medidas diferentes. Entonces yo lo voy a poner aquí, en la medida a estos, se las quité. Este lado mide 40 y este lado mide 60, suponiendo. Si se fijan, son ya varios lados los que tiene la figura, pero se hizo más pequeña. Y yo lo único que sé es que este lado que medía 120, disminuyó a 30. Eso es lo único que sé. Entonces, con eso para mí es suficiente, porque necesito saber cuántas veces, en este caso, disminuyó. Pero el procedimiento es el mismo. Voy a agarrar el nuevo valor, que es 30, y voy a dividirlo entre 120. Para ver cuánto. ¿Cuánto? Disminuyó 4 veces, sí, pero si yo divido 30 entre 120 me va a dar 0.25, que prácticamente es interpretarlo de otra manera. Lo que podemos hacer es con ese 4 que dijo, bueno, si disminuyó 4 veces, entonces dividir el 200, en este caso, entre 4 es una opción. No sé quién dio la respuesta, esa de 4. O la otra opción es 200 por 0.25. Entonces tengo dos opciones. Yo ya vi que disminuyó 4 veces. Puedo entonces el 200, una opción, dividirlo entre 4, que me daría en este caso 50. O bien, el mismo 200, como yo ya vi que el factor de proporcionalidad es 0.25, multiplicarlo por el factor de proporcionalidad como lo hicimos en el problema anterior. Entonces, si multiplico 200 por 0.25, también me daría 50. Entonces, existen esas dos opciones. Ahora, lo importante aquí es el factor de proporcionalidad. Ahí rápidamente pudimos ver que estaba 4 veces. Pero ¿qué tal si digo que en lugar de 30, aquí me estoy encontrando con otro número diferente, como un 28? Ya sería más difícil ver cuántas veces disminuyó. Entonces habrá que hacer el procedimiento. Hago la división igual, el nuevo valor 28 entre 120 me va a dar 0.23. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los demás lados los voy a multiplicar por 0.23, porque disminuyeron en la misma proporción. Entonces, esto es el factor de proporcionalidad. Nos vamos a ir ahora después aquí, que también lo vamos a utilizar, a este problema de la receta. Dice así, la receta. Bueno, dice, el problema, la receta de Luis para hacer un pastel de chocolate lleva los siguientes ingredientes. Como podemos ver, los ingredientes son estos y luego hay una tabla y dice que quiere que esta es para 12 personas. Pero ¿qué sucede? Dice que Luis no quiere un pastel para 12 personas. Con esto completan 12 personas. Pero él quiere para 18. Entonces hay que ver no cuántas personas se van a aumentar, que en este caso son 6, sino qué proporción es 6 de 12. ¿Cuánto representa ese 6 de 12? Entonces yo voy a aumentar 6 personas más. Entonces no estoy diciendo, si fuera a decir necesito el doble de personas, para el doble de personas sería 24. Y pues bien fácil, usaría el doble de todos los ingredientes, porque quiero el doble de personas. Pero ahora no es el doble. Vamos a ver cómo. Ahí sería la mitad de todos los ingredientes. Excelente. ¿Quién fue el que respondió eso? Dominic. Ok, Dominic, muy excelente. Sería la mitad de todos los ingredientes. ¿Por qué? Porque creció la mitad de las personas. Creció en este caso 6 personas, que se fue hasta 18. Entonces, si creció la mitad de las personas, tiene que crecer la mitad de los ingredientes. Entonces, esto lo puedo hacer yo mentalmente. Por ejemplo, 3 lo divido entre 2, me da 1.5. Entonces va a ser 3 tazas más todavía 1.5 para los 6 extras. Entonces van a ser
4.5 tazas. Esa es una opción. Esa es una opción. Y la otra es sacar ese factor de proporcionalidad. La idea de estos problemas es poder visualizar eso que vio Dominic, que cuando nosotros dividimos el 18 entre 12 me va a dar 1.5 y ese es mi factor de proporcionalidad. Ese es el factor por el que voy a multiplicar todo. Aquí dice factor 1.5 por el que voy a multiplicar todos los ingredientes. Por ejemplo, en las cucharadas de polvo para hornear dice que son, perdón, en las barras de mantequilla dice que son 2. Si yo 2 lo multiplico por 1.5, 2 por 1.5 me va a dar 3. Entonces, sí, lo que acaba de decir Dominic, la mitad de la barra de mantequillas pues sería una barra. Y si sumo las dos barras más esta barra extra, serían 3. ¿Sí? Una pregunta fuera del tema. Dice Paola que si se puede meter ahorita. Sí, pues todavía falta los demás problemas. Adelante. Ok. Todavía falta la segunda parte de la actividad. Tratemos, por eso les digo, de llegar temprano. Bueno, continuamos. Entonces ya no lo había dicho Dominic, es la mitad, pero entonces lo podemos comprobar que para sacar la mitad de cada uno, o sea, de sacar la mitad y ya sumada, sería multiplicarlo por 1.5. En lugar de decir la mitad de 5 es 2.5 y luego sumarle eso a los 5, pues inmediatamente yo digo los huevos que son 5 lo multiplico por 1.5 y me va a dar el resultado, sin necesidad de hacer la suma, a partir de mi factor de proporcionalidad. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahorita con el factor de proporcionalidad. Esto me sirve para cuando voy a llenar tablas, como la que estoy llenando aquí, donde todos los valores van a ser multiplicados por el mismo factor de proporcionalidad, o por ejemplo, cuando tengo una imagen donde también todos los valores que aumentó en proporción, donde todos los valores van a aumentar o disminuir en la misma cantidad. Entonces, esto hasta ahorita es factor de proporcionalidad. ¿Una duda hasta aquí? Si hay dudas, adelante. Si no hay dudas, para pasar a lo siguiente. Vamos a ver ahora entonces una forma de solucionar problemas de proporcionalidad inversa y directa, pero cuando hablamos de dos situaciones específicas. Aquí hay varias medidas, aquí hay muchos ingredientes. Vamos a ver de una situación específica donde podemos aplicar. Para eso vamos a usar dos tipos de reglas o dos tipos de procedimiento. Una es la regla de 3 simple. Simple se utiliza cuando, acuérdense, voy a utilizar proporcionalidad directa. Entonces, si voy a usar proporcionalidad directa, si el problema es de proporcionalidad directa, entonces voy a usar la regla de 3 simple. ¿En qué consiste esta regla de 3? Siempre hay dos situaciones. Situación 1, donde tengo los dos datos, y la situación 2, donde no tengo uno de los datos. Tengo uno nada más y me faltaría el otro. Entonces por eso se llama regla de 3, porque tengo 3 datos y voy a encontrar un cuarto. ¿En qué consiste? Como dice aquí, lo único que tengo que hacer es multiplicar cruzado, C por B o B por C, como lo quieran ver. Multiplico cruzado, como lo dice aquí. Y lo que me resulte al final de esa multiplicación lo voy a dividir entre el valor que me sobra, que en este caso es el que está ahí ubicado en A. Entonces, en pocas palabras, recuerden, multiplico cruzado y divido por el valor que me sobra. Y así voy a encontrar el valor de X. Entonces, vamos a ver un problema de los que vienen ahí en su hoja. Empezamos con este, que es el problema número 2. Dice, un coche gasta 5 litros de gasolina en 300 kilómetros. ¿Cuántos litros gastará si hace un recorrido de 1200 kilómetros? Lo primero que hay que hacer es poder identificar las dos situaciones. Situación 1 es que un coche gasta 5 litros. 5 litros en 300 kilómetros. Esa es la primera situación que tengo. Con 5 litros alcanzo a hacer 300 kilómetros. Entonces yo voy a hacer una tablita como la que está aquí. Voy a poner de este lado litros y de este lado kilómetros. Y entonces voy a acomodarlo en donde le corresponde. En litros voy a poner 5 y en kilómetros 300. Entonces con 5 litros recorro 300 kilómetros. Y dice,
¿cuántos litros gastarán si se hace un recorrido de 1200 kilómetros? Entonces, Sería 20 litros, ¿no? sí, ahí vamos. Sí. Ahí vamos. Si son 20, vamos como quiera a continuar. Muy bien, Dominic. 1200 kilómetros. Ojo aquí. Lo importante aquí es ver si es una proporcionalidad directa o inversa. Si tenemos que recorrer más kilómetros, es obvio que vamos a gastar más gasolina. Entonces hablamos de una proporcionalidad directa. Y estos kilómetros tienen que ir con los kilómetros, es decir, acá. Entonces vamos a poner 1200 aquí. Ahí. 1200. Se me pasó ahí parece una coma, no quiero que se me confunda. 1200. Y basta con hacer lo anterior. Yo sé que son cantidades muy sencillas, pero la idea es poder empezar con este tipo de problemas para entender la regla de 3. Y ya que hay que hacer 1200 por 5 y luego entre 300, que ya nos dijo Dominic, el resultado sería 20. 1200 primero, hacen la multiplicación por 5, les va a dar 6000 y luego 6000 entre 300, pues ya ahora sí les da el valor de 20. Y ya tenemos que son 20 litros. Entonces sí, entre más kilómetros quiera recorrer, más litros van a ser. Y otra forma de hacerlo, hay muchas otras formas de hacerlo, sacando cuánto recorro con un litro, que sería 300 entre 5, o ver el que con 5 hago 300, con 10 hago 600, con 15. Hay muchas formas de resolverlo, pero estamos viendo ahorita la regla de 3 simple. Entonces así se utilizaría. Nos vamos a ir al siguiente problema. En el siguiente vamos a otra vez a identificar cómo, ahí está, cómo cuáles son las dos situaciones. Entonces vamos a empezar. Dice, ayer 2 camiones, esta es una situación, la de ayer, que 2 camiones transportaron una mercancía desde el aeropuerto. Solo sabemos eso, que 2 camiones transportaron una mercancía. Y luego después está la situación de hoy. Hoy, 3 camiones, igual a los de ayer, tendrán que hacer 6 viajes. Aquí está otra cantidad, otro dato, para transportar la misma cantidad de mercancía del almacén al centro comercial. Después pregunta cuántos viajes obtuvieron que hacer el día de ayer los camiones. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que poner igual camiones y viajes. Entonces voy a poner camiones, vamos a poner la situación que yo conozco los datos, que es la situación de hoy. La situación de hoy dice que 3 camiones hacen 6 viajes. Y me falta saber esta es la situación 1. Me falta saber la situación 2. En la situación 2, que es la de ayer, es donde tengo los datos incompletos, sé que 2 camiones, bueno, no sé cuántos viajes hicieron, esa es la pregunta. Aquí, yo tengo igual que ponerme a pensar. Tengo 3 camiones, hago 6 viajes. Si tengo menos camiones, ¿voy a hacer más viajes o voy a hacer menos viajes? Eso es lo que ustedes se ponen a pensar. Si de pronto batallan un poco en identificar, siempre váyanse al extremo. Si yo tengo 3 camiones y hago 6 viajes, con un solo camión, o sea, se van hasta el extremo, con un solo camión, haría más o menos viajes. Entonces ya podemos visualizar que con un camión tendría que hacer más viajes. Y ya entiendo que con menos camiones, más viajes. Y ya es una proporcionalidad inversa. Ahora, pueden irse también al extremo de ir hacia aumentar la cantidad. Es decir, si tuviera 20 camiones, pues si tuviera 20 camiones, haría bien poquitos viajes, haría menos viajes. Entonces, entre más camiones, menos viajes. Y de esta manera, yéndose a la exageración, podemos identificar cuando se trata de una proporcionalidad directa o inversa. Entonces, sabemos que entonces la cantidad que está aquí debe de ser más de 6. ¿Y qué vamos a hacer cuando es proporcionalidad inversa? Lo que dice aquí es que vamos a multiplicar A por B. Antes multiplicábamos cruzado y dividíamos entre el otro. Entonces ahora vamos a multiplicar directo A por B. Y lo que resulte al final, lo que me dé de resultado, lo voy a dividir entre C. Entonces es lo que nos dice A por B y luego entre C. O sea, es parecido
a la simple, a la directa, pero vamos a ir al revés, desde acá multiplicar y luego dividir b por c. Entonces vamos a hacer esa operación que es 2 por 6, sería, perdón, 3 por 6, 18. Y luego sería entre 2, me da 9. Entonces, sí me dieron más viajes. Si con 3 camiones hago 6 viajes, pues con 2 camiones voy a tener que hacer 9 viajes. Voy a tener que hacer más viajes. Lo importante aquí primero, antes de empezar un problema, es poder identificar cuándo es una proporcionalidad inversa y directa. Con base en eso, podrán ya utilizar su regla de 3 simple. Siempre hagan su acomodo, su tabla como la que está aquí, para poder ordenar los datos y poder aplicar la regla de 3. Si tienen otro procedimiento, bien, está muy bien, pero no está mal que aprendan uno nuevo como este. Ahora, ahorita estamos viendo cantidades cerradas. Habrá problemas donde estaremos hablando a lo mejor de, no sé, de kilos y de tiempo, y estamos hablando de 63 minutos, 25 kilos o 23 kilos. Números que no puedo yo empezar a descomponer como lo hemos hecho en todos estos problemas. Por eso es importante aprender con estos problemas que aparentemente están sencillos, poder aprender el procedimiento. Eso sería prácticamente